Lo primero que vemos cuando ingresamos al Delpro es esta pantalla que nosotros le llamamos tablero de monitorización, donde lo que tenemos es un vistazo general a distinta información, ¿sí? Acá lo que nos muestra es cómo viene la producción del establecimiento día a día con el calendario, ¿sí? Acá si nos vamos a este cuadrito vamos a poder abrir y vamos a poder ver las producciones de los meses anteriores y demás y definir qué tiempo queremos ver, pero siempre en general nosotros lo que tratamos o lo que nos sirve es ver la última semana. Por eso siempre vamos a ver y hacer referencia a los últimos 7 días. Acá tenemos un resumen de la cantidad de litros que se ordeñaron en el día de ayer. Acá en gris nos va a mostrar leche desconocida. Leche desconocida significan vacas que no tienen la caravana electrónica, por lo tanto la antena no la reconoció y no sabe esa leche que se ordeñó a qué vaca corresponde, o también vacas que sí tienen la caravana, pero que quizás no están identificadas correctamente en Delpro o por algún motivo la antena no la leyó, entonces no sabe a qué animal es, a qué animal adjudicársela, entonces la coloca en este lugar. Después lo que hace el programa es la leche conocida, le resta la leche desconocida, hace un promedio, o sea, y saca el promedio por la cantidad de vacas que se ordeñaron, y ahí nos muestra cuántos litros por vaca tenemos en el día de ayer. Y acá en estas flechitas, que en este momento son verdes, lo que nos muestra es si este valor de ayer es mayor o menor, y en qué porcentaje o en qué cantidad de los últimos 7 días de la semana. ¿Por qué nos gusta ver siempre esto de los 7 días? Porque en un día puntual una vaca puede haber pisado una piedra y estar dolorida y ordeñar menos litros, puede haber llovido, entonces la cantidad de pasto que cosecharon esas vacas en el campo fue menor, entonces comieron menos, entonces bajó un poco la producción ese día. En cambio, la producción de los últimos 7 días es una producción más consolidada que nos puede dar un valor más real de lo que está produciendo esa vaca. Por eso es que siempre vamos a hacer referencia a los 7 días. Aquí sobre la derecha vamos a ver cómo está compuesto nuestro rodeo. Vamos a ver las vacas en ordeño en azul, la recría, las terneras y novillas en verde, nuestro rodeo de vacas secas en naranjita y en gris todo lo que sean machos. Pueden ser toros o pueden ser terneros o novillos. Acá tenemos un resumen de la producción, cómo viene la cantidad de novillas preñadas sobre la cantidad de novillas totales y la cantidad de vacas preñadas sobre la cantidad de vacas. Y aquí vemos la cantidad de días en ordeño promedio del rodeo, que estamos en este establecimiento en este momento, 168 días. Esto lo que nos muestra también. ¿Por qué ese dato está puesto ahí? Porque ese dato nos muestra de cómo estamos preñando. Cuando tenemos un rodeo con mucha cantidad de días en ordeño, generalmente significa que no estamos preñando la vaca, entonces no las estamos secando. Entonces la cantidad de días en ordeño de nuestro rodeo se agranda y también las producciones individuales empiezan a bajar por el típico pico que produce la lactación y que después empieza a bajar. Por aquí lo que vemos es la duración de los ordeños, de cada una de las sesiones de ordeño día a día, en los últimos 7 días también. Vemos que este establecimiento tiene 3 ordeños, donde generalmente el ordeño de la madrugada, el primer ordeño, que suele ser a la madrugada, dura más. Tenemos un ordeño en el medio más cortito y en verde ahí sería el tercer ordeño. Ahora vamos a ver qué pasa. Y acá lo que estamos viendo es por cada uno de los lotes o grupos de animales, en este caso ves que los rodeos se llaman alta 1, alta 2, baja media, vaquillonas. Vamos a ver cada grupo de animales cuánta leche está produciendo por día para ver las distintas producciones. Sobre el lado izquierdo, lo que vemos acá son alarmas de este lado vemos las incoherencias en la identificación. Por ejemplo, en el día de hoy, en el día de este backup, vemos que hay vacas secas con producción de leche. ¿Qué significa esto? ¿Novillas o vacas? Lo que significa esto es que hay una vaca que se ve que parió y ya se llevó al tambo y se está ordeñando, pero no han cargado en el Delpro, no han cargado la fecha del parto y no se ha abierto la lactancia. Entonces está diciendo, bueno, este animal no debería estar acá ordeñándose. Entonces está bueno porque te tira como una alarma para que uno complete ese parto y la información esté actualizada. Entonces, siempre esto tiene que estar en 0, cuanto más actualizado, si lo hacemos todos los días, mejor, por supuesto. Vacas en grupos sin ordeño habilitado. Esto pasa lo mismo también cuando hay vacas secas. O sea, tenemos animales
que están produciendo leche, que están ordeñando, pero están en un grupo, por ejemplo, que estén en el grupo de vacas secas que no está habilitado a ordeñarse. Entonces nos va a aparecer acá y lo vamos a tener que ir corrigiendo. Y en esta parte que dice avisos del animal, acá lo que nosotros hacemos, generalmente no está organizado quizás tanto en este backup, pero lo que tratamos de hacer es esta parte de acá, ordenar información e informes que nos puedan servir, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos en este que dice informes urgentes, ponemos animales con partos demorados. Si vemos que en este momento hay un parto demorado, animales que puedan haber perdido la identificación, que sería la caravana electrónica, animales a separar, cuando tenemos puerta separadora, como les comentó Mauro, es importante tener programado cuáles animales se van a separar y poder también ir chequeando si ya se separaron, cuántos faltan separar. Esa información la tenemos acá en informe. Y en tareas semanales generalmente ponemos, por ejemplo, vacas a secar, novillas que tienen que ir al corral de servicio para empezar el servicio, analizar animales con descarte, animales que hay que pasar al preparto. Es como para tener una idea, el programa solo calcula si sabe que la vaca se va a secar en 60 días, te dice, che, esta vaca tenés que secarla, no puede estar más ordeñándose para tener el periodo de vaca seca correcto. Lo mismo si nosotros trabajamos con un rodeo de preparto, porque vamos a dar una sala aniónica, el sistema cuenta cuál es la fecha del parto esperada, entonces te dice 30 días antes, te dice, esta vaca ya habría que pasarla al correo de preparto. Entonces son pequeñas ayudas para el trabajo diario de la gente en el campo que nos parece que es útil y nos parece que está bueno tenerlo acá a mano y ver cómo está la situación. Si surge alguna pregunta me avisa, no hay ningún problema. Bien, ahora para ver la auditoría de leche, como era un poquito la idea, lo que tenemos acá en el menú leche, vamos a tener toda la información referente a lo que es leche, ¿sí? Lo que se empieza generalmente en este que se llama tablero de mandos, acá lo que vamos a ver es la información de cada una de las sesiones de ordeños o sesiones de ordeño, le llamamos a cada uno de los ordeñes. Acá nos va a mostrar a qué hora arranca y a qué hora termina y cuánto dura. Vamos a ver este rodeo del medio, perdón, la sesión que está en el medio y la sesión 3. En este establecimiento, ¿qué es lo que se nota claramente? Que tienen tres ordeños, pero no están divididos específicamente en la misma cantidad de horas cada sesión de ordeñez, sino que entre la sesión 3 y la sesión 1 hay mayor cantidad de horas de espera. Por lo tanto, podemos ver que la sesión 1 tiene una mayor producción de leche, se cosecha una mayor cantidad de leche que en la sesión 2 y en la sesión 3. Acá lo que vamos a ver es la cantidad de leche producida por hora para poder sacar estadísticas y ver cómo está funcionando el equipo de ordeñe y el personal, ¿no es cierto?, que involucrado en el ordeñe. Y acá vamos a ver la cantidad de vacas por hora que se ordeñan, ¿sí? En este primero, ¿qué vemos acá? Vemos que se ordeñan 105 vacas versus 130 o 140, pero claro, son vacas que nos van a producir mucha más cantidad de leche. Entonces, es lógico que el ordeñe 1 sea más largo por vaca, porque la cantidad de leche total que nos va a entregar esa vaca va a ser mayor. En otros establecimientos vemos que tienen solamente 2 ordeñes a la misma, a cada 12 horas cada uno, comienza y termina. Entonces, ahí vemos que la leche producida por cada uno de los ordeñes y la cantidad de vacas por hora es más parecida, más similar, digamos. Bien, luego aquí en rendimiento de ordeño podemos ir al gráfico de rendimiento de ordeño. Esto nos gusta mucho porque este cliente, como le decíamos, era un cliente nuevo por el mes de octubre, habíamos hecho ya todas las capacitaciones y cuando llegamos a la capacitación de la parte de lactación, ¿qué es lo que veíamos? Este gráfico nos muestra cada una de las vacas que entraron a ordenarse. Este establecimiento, lo primero que yo les puedo decir es que todas las vacas están identificadas correctamente y que cada uno de los lotes, cada uno de los grupos de vacas en ordeñe está correctamente en su grupo. Acá podemos ver, mira, esta vaca está mezclada. Esta vaca es del grupo 2, que este sería el grupo 2, ¿sí? ¿Se ve? Y este es el grupo 1. Salvo esa vaca, y creo que no estoy viendo ninguna otra, el resto de las vacas están correctamente, como les comentaba Mauro. Es muy importante que cada vaca esté en su rodeo que corresponde, ya sea por producción de leche, ya sea por días en ordeño. Ustedes sabrán el motivo de cómo arman sus grupos de ordeño, pero lo que sí es importante es que una vez que definan qué vaca tiene que estar en cada rodeo, que después eso se respete, y principalmente muchas veces está relacionado a la alimentación que se le va a dar a ese grupo,
por el motivo por el cual es tan importante saber que si una vaca es de alta producción, reciba la alimentación correcta. Y si se nos mezcla con el grupo 2 o con el grupo 3, ya la alimentación no va a ser la que necesitaría para lograr esa mayor producción. Entonces, venir acá y ya ver que los colores, que las vacas están en el rodeo que corresponde, ya es una buena información, es un buen dato. Por otro lado, lo que vemos acá es el triangulito que nos muestra que la vaca pasó por la antena de identificación. El cuadrado muestra cuando el operario abrió el vacío y colocó la pezonera. Y el triangulito final nos muestra cuando la máquina automáticamente cortó el vacío porque ya el flujo estaba por debajo de lo previsto y ya no había que seguir ordeñando esa vaca porque el equipo lo que tiene, lo bueno que tiene es que la idea es evitar el subordeñe o el sobreordeñe, ¿no es cierto? Para no lastimar esa glándula. Así que son los tres tiempos que nosotros podemos ver en este gráfico. Vaca por vaca, cada vez que nos paramos sobre las vacas nos aparece el número del animal, esta es la 3896, que pertenece al grupo 1, y te muestra la hora a la que se identificó, la hora a la que se le puso, se abrió el vacío y se colocó la pezonera, y el momento donde se retiró automáticamente la pezonera. Eso lo vamos a ver en todos los gráficos y es bastante correcto. Lo que después veíamos cuando hacíamos la charla y la reunión con este productor, lo que veíamos es que no es constante, por lo menos, el tiempo entre que ingresa una vaca y se le coloca la pezonera. Miren, en este caso, acá pasó un montón de tiempo. Pasó, por ejemplo, acá en este caso, desde el minuto 32:55 hasta el minuto 40. Pasaron 7 minutos. En cambio, miren, en esta directamente la vaca ingresó en el minuto 29 y en el mismo minuto 29 se le colocó la pezonera, ¿sí? Y acá vemos que el tiempo entre que pasa por la antena y se abre el vacío para colocar la pezonera es mucho menor. Acá también vemos que varía mucho, vemos que hay casos que pasa más tiempo y casos que pasa menos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hablábamos con el productor decíamos, cada establecimiento maneja cuál es el protocolo correcto de pre-dipping o de estimulación de la ubre previo al ordeñe, pero bueno, lo que podemos ver en este establecimiento es que acá no hay una rutina al menos clara o que se esté haciendo todos los días, ¿no? Esta es la sesión 1, esta es la sesión 2, miren acá cómo pasa más cantidad de tiempo. Generalmente, bueno, este es el segundo lote. Acá también vemos más tiempo, acá vemos que hay más tiempo y acá de repente hay menos tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una información inicial que nosotros lo que podemos ver. Siempre lo bueno es la información que nos arroja el Delpro nos sirve y es muy útil porque son datos y son datos duros. Lo que llamamos datos duros es que es un dato real, ¿sí? Que no significa que esté bien ni mal, significa que así es como está funcionando este establecimiento en este momento. Después, esta información hay que contrastarla con una visita al campo, como en este caso la hizo Mauro, que fueron al campo, hicieron una visita durante el ordeño. Después le vamos a contar qué pasó. Pero digamos que esto nos da ya una primera ingreso, digamos, a la información de lo que podemos ver. Por otro lado, si vemos acá en información en avanzado, acá dejamos tildado lo que es promedio de flujo y el promedio que pasa desde que la vaca pasa por la antena y se identifica hasta que se le coloca la pezonera, ¿sí? Podemos ver que el flujo que es el violeta, ronda por acá cerca de los 2 kilos o menos, 2 kilos de leche por unidad de tiempo, por minuto, y vemos que los tiempos de identificación son variables, ¿no? Hay vacas que pasan 2 minutos, acá hay una vaca que pasa 1 minuto y medio, hay vacas que pasan casi 4 minutos, como que no hay una rutina establecida de cuánto es el tiempo que tiene que pasar entre que ingresa la vaca y se coloca la pezonera. Eso es lo que nos arrojaba esta primera auditoría online que hicimos con el cliente. Luego de esta información, que es súper interesante, nos vamos a ver al rendimiento de leche por grupo, donde podemos ver el gráfico del flujo de leche, ¿sí? Esto es súper interesante porque nosotros lo que queremos ver en flujo, o sea, acá vamos a ver el flujo, cómo arranca el ordeñe, hasta dónde termina el ordeñe. Por supuesto que acá el retirador automático está programado para retirarse con un volumen de leche X, pero lo que vemos es que en este establecimiento las vacas llegaban, por supuesto venían cargadas, entonces, sobre todo en el ordeñe 1, ¿se acuerdan que yo les había comentado que
entre el ordeñe 3 y el ordeñe 1 es donde pasaba la mayor cantidad de horas la vaca sin ordeñarse. Veíamos que había un buen flujo al principio, ese flujo después se frenaba un poco, se amesetaba, hasta que volvía otra vez a picar esta vaca para luego ya terminar su ordeñe normalmente. Cuando nos vamos a los otros dos rodeos, saco el de hospital porque también es una vaca que está con algún tratamiento y demás, no tiene tanto sentido verla. Cuando íbamos al rodeo, a la sesión de ordeñe 2, que ya habían pasado menos horas de la ordeñe 1, ahí veíamos que la primera leche la vaca la entregaba, que es la vaca de la cisterna, pero cuando después la vaca, cuando tienen que empezar a bajar la leche de los alvéolos, que cuesta más por todos los canalículos y demás, veíamos que había un retroceso en ese flujo de leche hasta que otra vez la vaca se estimulaba y empezaba a entregar la leche, ¿no? Esto es una curva, lo que llamamos bimodal. Esto es algo que nosotros debemos tratar de evitar. Lo ideal sería que esta curva siempre sea con una pendiente positiva, que tenga una buena estimulación para que el tiempo total que nos demoramos en ordeñar esta vaca sea el menor tiempo posible. Nos vamos a ver la sesión 3 y otra vez la sesión 3. También, como dijimos hoy, la sesión 2 de la sesión 3 está bastante junta, entonces la vaca tiene menos leche, pero también al tener menos tiempo, cuesta más estimularla. Y vemos que acá la bimodalidad se repite, vamos a sacarla de hospital también, pero vemos que otra vez volvemos a ver la curva esta bimodal, que nos muestra, nos indica que no hay un correcto trabajo de estimulación de esta vaca en el primer momento. Después vamos a ver qué es lo que hacían o no hacían en este establecimiento. Pero por lo menos, de momento acá lo único que estamos haciendo es analizar información que el DELPRO nos tira y nos cuenta. Vamos a ver acá los tiempos de flujo. Ves que el tiempo de flujo se ve de 0 a 15 segundos, de 15 a 30, de 30 a 60, de 60 a 120, o sea, serían los primeros 2 minutos. Acá tenemos el porcentaje de vacas con bajo flujo, tenemos un 30% de vacas con bajo flujo. Tenemos un promedio de producción en los primeros 2 minutos de un 30%, o sea, en los primeros 2 minutos de ordeñe la vaca pudimos cosechar el 30% de lo que la vaca va a producir en ese, o sea, o vamos a poder cosechar en esa sesión de ordeñe, ¿sí? Esto es información, que vista así, la información esta no nos dice nada, porque el que no sabe cuántos son los valores normales o los valores esperables, quizás no nos dice nada. Pero bueno, yo les voy mostrando un poquito de información y un poco la idea es ver dónde está toda esta información. Otra información que les voy a mostrar por último, en el tiempo real en este establecimiento, el rendimiento de ordeñe. Vamos a ver el rendimiento de ordeñe en la sala de ordeño, así se llama, y acá vamos a ver los incidentes. Acá tenemos 4 informes diferentes, en este caso vamos a ver los incidentes. ¿Qué nos muestra acá? Los incidentes, lo que nos muestra, esta parte es la que queremos analizar. Como nos contó Mauro, el sensor de medición de leche nos permite ver no solamente la cantidad de kilos que se produce esa vaca, las alarmas por sangre, las alarmas por conductividad, sino también nos dice cómo se está ordeñando esa vaca. Y nos muestra si hay controles manuales, o sea, si el operario pone manualmente a ordeñar una vaca, si retira la pezonera de forma manual. ¿Se acuerdan que yo les expliqué recién que la idea es que el retirador automático lo que hace es que mide la cantidad de flujo y de acuerdo al flujo que está teniendo esa vaca, corta el ordeñe para no producir un sobreordeñe, ni tampoco un subordeñe donde estaría quedando leche en la vaca que tampoco no serviría. Entonces, eso, lo bueno que tiene este sistema es que te lo retira automáticamente. Si nuestros operarios vienen y lo retiran manualmente, digamos que no sería la función correcta y no sabemos el criterio de ese operario porque él no puede medir la cantidad de leche o el flujo que tiene realmente. Entonces, estas herramientas son buenas utilizarlas cuando es necesario, pero no hay que hacer un sobreuso de esto. También acá lo que podemos ver es la recolocación. La recolocación de pezoneras ocurre generalmente o porque hay patadas, por ejemplo, si la vaca está molesta, está incómoda, es nueva o está con algún proceso inflamatorio que le duele, muchas veces patea y esas pateas generan recolocaciones también, a veces están relacionadas. Los deslizamientos, ahora los vamos a ver en detalle, pero el deslizamiento es cuando la pezonera se mueve dentro del pezón, no logra agarrarlo. Los bloqueos son los bloqueos de aire, ¿sí? Cuando hay algún inconveniente en el acceso de aire a la ordeñadora, nos lo va a tirar acá. Y esta información creo que está muy bueno porque la idea es que
esta cantidad de accidentes o de incidentes durante la ordeña se mantengan entre un 5 y un 10%, de acuerdo a cuál sea el indicador que estemos viendo. Bien, un poquito esto es la información que queríamos mostrarle desde el DELPRO. Nosotros ahora, como les decía, esto ocurrió en octubre. Nosotros habíamos hecho las capacitaciones, los empleados habían aprendido a utilizar el DELPRO, los encargados y el dueño estaba ya mirando la información y demás, y veíamos estas cosas que quizás había que prestarle un poco más de atención, así que Mauro viajó al campo, se reunió, estuvo de visita ahí por esa zona. Entonces, bueno, constataron la información del DELPRO, que esto es muy importante, o sea, la información del DELPRO que nos ayude a ver cómo es la rutina real en el campo con los operarios y charlar, porque esto todo tiene que ser consensuado y la información, la idea es que sume y que aporte al trabajo diario, y que entre todos descubramos o definamos cómo podemos mejorar. Entonces, bueno, lo que vio Mauro durante ese viaje fue que efectivamente, como veíamos, los tiempos de colocación de las pezoneras variaba porque no había una rutina establecida para realizar. Entonces, lo que se les dijo fue, bueno, cuando ingresen las vacas, hagan un despunte correcto de cada una de los pezones para estimular la vaca, para lograr ese pico de oxitocina que necesitamos para que la leche baje la leche, para que la vaca realmente baje la leche, y que esperar, normalmente lo que se dice es esperar entre 60 y 90 segundos para luego sí colocar la pezonera y ver si mejora la producción o cómo mejora el sistema. Entonces, acá lo que veíamos era esta es la información que yo les mostré hoy en tiempo real en el DELPRO, en vivo. Podíamos ver que no había relación entre el tiempo que se esperaba para colocar la pezonera, porque la verdad que lo hacían sin ningún tipo de decisión, o sea, no estaba consensuado. Y una vez que Mauro fue, los charlaron, lo vieron con el encargado y demás, todos estuvieron de acuerdo en tomar esta medida. Entonces podemos ver cómo se empezó a ordenar el tiempo que pasa la vaca desde que se registra en la antena hasta que se coloca la pezonera. Acá incluso lo que podemos ver es que hay dos personas trabajando en la fosa, no sé si se dan cuenta, que hay una persona que empieza colocando la pezonera acá, en la primera unidad, y hay otra persona colocando acá, porque los tiempos medio que se repiten, y va para allá, y las dos personas van caminando hacia atrás de la fosa. Por supuesto que a veces pasan cosas y hay injerencias, hay momentos donde no se cumple, pero en general podemos ver que mejoró un montón los tiempos entre la colocación, entre el pasado de la vaca por la antena y la colocación de la pezonera y la apertura de flujo. Y por supuesto que uno confía y espera que la gente no solo espere ese tiempo, sino que haga el despunte correcto, que también ese despunte nos sirve para revisar si hay mastitis o no, para ver grumos en la leche. En este establecimiento, la revisación por mastitis lo hacen en la sesión 1, en la 2 y en la 3 no. Por eso también son ordeños un poco más rápidos. Pero bueno, por lo menos sí hacen el despunte y sí esperan estos 60, 90 segundos para empezar a colocar la pezonera. Acá lo que veíamos, lo que les mostraba hoy, los tiempos, el flujo estaba por debajo de 2 kilos, o sea, nunca llegaba a 3 prácticamente. Estos eran los tiempos bastante diferentes, digamos, entre una mangada y otra de cuánto tiempo pasaba para colocar la pezonera. Y acá vemos, un mes más tarde, más o menos, vemos cómo empezó a mejorar y la cantidad de flujo, el flujo subió, se acercó a 3 kilos y superó estos 3 kilos, fue como más constante que en el mes anterior. Y los tiempos de identificación y colocación mejoraron, no mejoraron quizás todo lo que quisiéramos, pero mejoró bastante, se ve una mejora. Las curvas bimodales que veíamos y que yo le explicaba al principio, que este amesetamiento deberíamos evitar verlo, vemos que fue mejorando, que nuevamente quizás se puede seguir trabajando y hay más para hacer, pero digamos que estos fueron pocos días, esto fue del 30 de octubre a el 4 de noviembre, o sea, fue una semana simplemente, una semana donde se charló con la gente, se les mostró la información y entre todos consensuaron en el campo cómo mejorar esa rutina de ordeña, y simplemente despuntando y esperando el tiempo correcto, y ya se vio en una semana, se vio que esto empezó a mejorar. Por otro lado, veíamos acá el promedio, ¿se acuerdan que yo les mostré el promedio de producción en los primeros 2 minutos que estaba en un 30%?
Miren cómo en una semana ya subió el 42%, casi 43% de la leche que esa vaca va a entregar en esa sesión de ordeñe, subió en los 2 primeros minutos. Y ahora les voy a mostrar por qué nos interesa este valor. La cantidad el tiempo, el porcentaje de tiempo que la vaca está con flujo bajo pasó de 30,8 a 22. Entonces mejoramos, esa vaca estaba más estimulada y entonces el flujo era más constante, teníamos un mejor flujo en líneas generales. Y acá lo que varió es, miren lo que varió la duración media de cada uno de los ordeñes. Veníamos ordeñando en un promedio de 54, casi 6 minutos por vaca, ¿sí? Y bajaron a 5:13. Vos me podés decir, Estefanía, me estás hablando de 40 segundos por vaca, pero yo les puedo asegurar que esos 40 segundos por vaca significa que el ordeñe es un 12% más rápido. Entonces, cuando lo vemos en porcentaje, ese 12% significa quizás media hora, 40 minutos, 15 minutos menos. Si lo anualizamos, son 11 días por año de tiempo que nos ahorramos, tiempo que la vaca deja de estar en el corral de espera, tiempo que la vaca deja de estar en la fosa para ordeñarse, y todo ese tiempo, son 11 días al año ganados de una vaca que puede estar tomando agua, comiendo alimento, descansando, para producir alimentos, para estar más cómoda y para poder seguir dentro de nuestra organización. Acá lo que podemos ver, para ver esto de que charlamos siempre, estos 2 minutos, cuánto es el flujo, qué porcentaje de flujo nos arroja la vaca o cosechamos en estos primeros 2 minutos, ¿sí? Eso va a depender primero va a depender de la cantidad de kilos de leche que vamos a esperar en nuestro rodeo, ¿sí? No es lo mismo una vaca que se vaya a ordeñar 16 kilos a una que vaya a ordeñar 6 kilos. Pero acá tenemos cómo deberían ser las curvas. Como les decía yo, la pendiente de la curva siempre tiene que ser positiva para cada una de las producciones. Y acá es el porcentaje de leche que nosotros tenemos que cosechar en estos 2 minutos. Como les decía, para 6 kilos de leche, en los primeros 2 minutos tenemos que ordeñar el 66% de la leche. Para decir que está bien estimulada, ¿no? Y una vaca que produce 16 litros, que es más del doble, tendríamos que estar cosechando por lo menos el 46% de la leche, ¿sí? En este caso, subimos de un 30% a un 42%. Quizás nos falta, quizás debamos seguir trabajando, pero esto ocurrió en una sola semana. Esta es la mejora que ocurrió y que se puede ver, digamos, de forma rápida. Estas tablas son tablas que nosotros siempre las tenemos para consultarlas y para ver nuestro establecimiento en qué volumen de producción está y cuál es el porcentaje de cosecha esperada. Acá, como les decía un poquito, estos son, cuando hablábamos hoy de incidentes, de los bloqueos, yo no quería avanzar mucho. Bloqueo es un bloqueo de aire, que eso puede pasar porque no esté entrando al aire, porque las mangueras están colapsadas o porque el chicler, que es este puntito de acá, se tapa. Acá es un pequeño orificio que está calibrado, que es por donde ingresa el aire, y se tapa. Entonces, esto es un motivo por cual hay bloqueos. Eso lo tienen que charlar con el equipo técnico que les revisa la máquina y resolverlo. Los deslizamientos ocurren porque el pezón está sucio, porque los pezones son más chicos o más grandes, o porque están mojados. Muchas veces si llega el animal con el pezón mojado, no se seca, ocurre esto, y esto lesiona al pezón, no es bueno que ocurra. Y las patadas también, cuando se arranca la pezonera porque le molesta, porque le irrita, por algún problema que nos tira, la patada nos tira y hay que recolocar esta pezonera. Estos serían los incidentes que vemos. Como veíamos en el caso en este ejemplo, nosotros acá teníamos para un total de 1.100 ordeñes, ¿sí? Teníamos un total de 26 retiradas manuales, 77 recolocaciones, 42 patadas y 171 deslizamientos, que esto es un montón. Una vez de la charla y de mejorar un poco la rutina, ¿sí? Lo que vimos es que pudimos bajar las retiradas manuales, o sea, la gente tomó conciencia de que no hay que estar uno cortando el ordeñe, sino confiar en que la máquina va a sacar la pezonera automáticamente en el momento correcto. Entonces se redujeron
la cantidad de retiradas manuales y también se redujeron las recolocaciones y patadas, porque bueno, se trabajó más ordenado, se hizo una rutina, se despuntó, se revisó si el pezón estaba limpio o sucio. Y los deslizamientos bajaron, quizás no tanto como quisiéramos, pero ya están un poco más bajos. Recordemos que esto hace una semana solamente desde que estaba este establecimiento trabajando. Y de a poquito fuimos mejorando con la información que nos arrojó el programa y con la charla y el trabajo en equipo, ¿no? Nosotros después, o sea, no solamente es la información que nos arroja el programa, sino es lo que hacemos después con esa información, ¿no es cierto? Nosotros con cada uno de los establecimientos tenemos un grupo de WhatsApp que le ponemos siempre el nombre de Delpro y el nombre del establecimiento, en general donde estamos en contacto con los dueños, con los empleados, nosotros como asesores, y la idea es un poco mostrar qué es lo que se ve o qué es lo que la información arroja para que ustedes en el campo puedan trabajar y puedan mejorar esa ordeña, que ese es el objetivo, ¿no? La idea acá no es señalar a nadie, sino tratar de mejorar y ver dónde podemos ir mejorando. Y ahí cada uno va aportando, el dueño aporta lo suyo, los empleados aportan lo suyo, nosotros con nuestras sugerencias aportamos lo nuestro, y la idea es que todos puedan seguir mejorando. Así que bueno, un poco la idea esto de la auditoría de Delpro y del uso del Delpro, un poco no es dar un valor agregado a la información que está todos los días ahí, pero que si no la procesamos, si no la analizamos, no tiene ningún sentido acumular información simplemente. Entonces la idea un poco es esto, dar un valor agregado, que nosotros desde nuestro lugar y ayudarlos a ustedes, ¿no es cierto?, a los encargados, a los asesores, a los dueños de los establecimientos, a que monitoreen los ordeñes sin tener que estar encima del operario o adentro de la fosa, ¿no? Uno con la computadora, entrando un ratito a mirar el Delpro, o con las alarmas que sale, como les dijo Mauro, con el Caugel Index y demás, poder estar al tanto, ir chequeando qué es lo que está ocurriendo en la sala y poder adelantarnos a problemas, ¿no? Y la idea de esto, ¿no? De que es importante involucrar a nuestros empleados, ¿no? Que esto no sea para estar controlándolos, sino para sumarlos a poder trabajar todos de una forma más organizada, más ágil también, que sea más rápido, más fácil, que las vacas estén mejor. Entonces la idea un poco es con ellos, juntos con ellos, organizar las tareas, que reduzcan los tiempos totales de ordeñe para que la vaca esté mejor y para que el empleado esté mejor. Si nosotros al empleado le achicamos 15 minutos cada una de las sesiones de ordeñe, él también va a ganar en poder descansar y estar mejor. Y el beneficio va a ser para ambos, para el animal y para la gente también. Después, por último, también permitir un contacto cercano, ¿no? Porque a veces pasa que quizás el productor no está tan en el día a día de lo que pasa con el operario, y de esta forma, con la computadora, como queda todo registrado, uno puede ver y puede sentirse más parte del equipo y del grupo, ¿no? Sin que estar encima de uno todo el tiempo. Así que bueno, un poco la idea es esto de fortalecer las relaciones a largo plazo entre el productor y sus empleados, pero también entre el productor y del aval, digamos, y todo el equipo de distribuidores y nosotros desde Casa Central, para que ustedes tengan ahí toda la información a mano para trabajar, mejorar su explotación. Y bueno, un poquito como les decía Mauro hoy, un poco la idea es utilizar estos datos, ¿no es cierto? Y nosotros nos gusta esta frase que dice pasar de supuestos a certezas, ¿no? No estar suponiendo, sino saber exactamente qué es lo que pasa y orientar luego nuestras acciones, nuestras decisiones, ¿no es cierto?, en dirección a los resultados que queremos obtener en el establecimiento. Así que bueno, muchas gracias por el rato. Quedo atenta a las preguntas o consultas que quieran que charlemos.